la conquista del sur, porque el sur también hay que conquistarlo, hay que conquistar el norte, el sur, el este y el oeste, no todos los puntos cardinales. Y algunas traducciones bíblicas, a partir del versículo 28-29 del capítulo 10, lo titulan La conquista del sur de Canaán, los traductores bíblicos, ¿de acuerdo? Vamos a ver, debemos entender algo importante. Debemos entender que la tierra prometida era el sueño del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, desde que Dios le dio la promesa a Abraham, esa promesa que Dios le dio a Abraham era una promesa de darle descendencia, pero además a esa descendencia le daría en posesión la tierra prometida. ¿Sí? Lo tenemos claro, ¿no? ¿Os acordáis? Esto está ya en Génesis 15. Desde ahí en adelante, desde que Dios empieza a prometerle a Abraham esa descendencia numerosa y multitudinaria, esa promesa va unida a una posesión de un territorio. ¿De acuerdo? Entonces, la tierra prometida, y esto es algo que debemos de entender y por lo cual estábamos, de alguna manera hemos sido guiados, yo creo que hemos sido guiados por el Espíritu Santo para estudiar y para meternos un poquito de lleno en el libro de Josué, representa para nosotros la vida abundante y fructífera. Es decir, una vida que alcanza el propósito para el cual Dios la formó, la llamó, la diseñó, la destinó. De alguna manera, la conquista de la tierra prometida representa para nosotros un cristianismo victorioso. Una vida cristiana en victoria, no en derrota. Una vida cristiana que supera las situaciones, que está en victoria y que no anda derrotada, hecha polvo. Esto no significa, y esto habría que clarificarlo muy bien, para que nadie piense que es que entonces todo va a ser, todo el monte es orégano o todo va a ser de color de rosa. Ahora lo hablaremos, porque no es así. Porque la conquista de la tierra prometida exige esfuerzo, exige, como diría Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas. ¿De acuerdo? Entonces no es así. Insisto, desde que Dios llamó a Abraham, le prometió una descendencia multitudinaria, le prometió darle una tierra, esta tierra, la tierra prometida, en posesión para esa descendencia. Sin embargo, fijaros que si estudiáis bien la vida de Abraham, la de Isaac y la de Jacob, ninguno de ellos la llegaron a tomar en posesión. En Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 16, que no vamos a leer, que luego si queréis los leéis en vuestra casa o los apuntáis. En Hebreos capítulo 11, del 8 al 16, dice que ellos, todos ellos tres, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, dice que la saludaron, que habitaron en ella como extranjeros y peregrinos, que no fue suya, que anhelaban una tierra mejor. Y estaban en la tierra prometida, pero anhelaban una mejor. Y dice la Escritura, una celestial. Y esto es lo que nos debe de servir de evidencia y lo que nos muestra con claridad el paralelo espiritual de lo que puede significar y de lo que significa para nosotros el relato del libro de Josué, que es el relato de la conquista de esa tierra para la descendencia de Abraham, el relato del libro de Josué para nosotros hoy en día. Si nos fuéramos a Hebreos capítulo 11, que hemos estado viendo, ¿os acordáis que estuvimos hablando de los héroes de la fe y demás? Vimos a Abraham, vimos a Isaac, vimos a todos ellos. Luego en los versículos finales, versículos del 39 y 40, nos enseña algo completamente impresionante. Que de hecho, si queréis, lo vamos a leer, aunque no tenía previsto leerlo, pero podemos leerlo. Hebreos 11, 39 y 40. Para que no penséis que me invento las cosas. Aunque yo sé que os fiáis de mí. Hebreos 11, 39 y 40 dice así. Fijaros, está hablando de todos ellos al final.
dice, de los cuales me voy al 38, al anterior, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, errando, es decir, no la tenían en posesión. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y fijaros el 40, qué impresionante lo que dice este versículo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha provisto para ti y para mí? Alguna cosa mejor. ¿Estás convencido? ¿Estás convencida? ¿Qué dice Dios? Que Él ha provisto para ti y para mí alguna cosa mejor. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué es? Porque aquí sería la pregunta. Vale, Dios ha provisto algo mejor para mí. ¿Y qué es lo que Dios ha provisto para mí? ¿Qué es lo que Dios ha provisto para ti? Si seguimos leyendo todo el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12 y Hebreos capítulo 13, nos está relatando todo lo que Dios ha provisto, nos está relatando, Dios proveyó también una disciplina para corregirnos en la vida, Dios proveyó también la obra de Jesús, puestos los ojos en Jesús, etcétera, etcétera. Dios ha provisto una tierra celestial, una tierra espiritual, que es el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, Dios el juez de todos, etcétera, etcétera, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada que mejor de la Abel. Pero si al final llegamos al versículo 20 y 21 del capítulo 13, al final de la carta a los Hebreos, antes de las salutaciones, el apóstol concluye diciendo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la conclusión del apóstol en la carta a los Hebreos. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciéndola nosotros, pero haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, para que para Él sea toda la gloria, definitivamente. Yo entiendo que este es el resumen de lo que Dios proveyó para nosotros, alguna cosa mejor. Alguna cosa mejor es ser aptos en toda obra buena. De alguna manera Dios lo que quiere es que consigamos desarrollar el propósito de su voluntad en nuestras vidas, trabajando Él en nosotros, tal y como ha dicho el apóstol. Entonces, ser aptos en toda obra buena, diríamos que sería lo máximo, ¿no? El culmen, es decir, llegar a alcanzar lo que Dios alcanzó para nosotros es eso, es tener la capacidad de poder hacerlo y de poder desarrollarlo. Ahora, estamos hablando, yo os he dicho que la conquista de la tierra prometida representa un cristianismo victorioso, porque la tierra prometida para nosotros representa la vida abundante. Entonces, en gran parte, la vida abundante depende
de si yo doy la talla para ella o no. Si soy apto o soy inepto, inapto. Depende en gran parte de mis cualidades para conseguirla. No de las cualidades naturales, porque hemos leído haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces depende de mi rendición a Él también, ¿de acuerdo? La palabra aptos sale 12 o 13 veces en el original griego, en el Nuevo Testamento, y sale en varias ocasiones. Y el significado de la palabra aptos, porque nos amplía un poquito la cosa, significa completar totalmente. Es decir, alguien apto es alguien que ha completado totalmente, ha llegado a un nivel, ha completado totalmente unas cualidades, unas aptitudes para poder desarrollar aquello a lo cual se le llama, aquello que se le exige. Es decir, esta generación de Josué era apta para conquistar la tierra prometida. La generación que salió de Egipto y que perdió 40 años dando vueltas en el desierto, no fue apta para conquistar la tierra prometida. ¿Entendemos? ¿Llegamos al punto de entenderlo? Sí, ¿verdad? Entonces, la palabra apto significa completar totalmente, reparar o ajustar, hacer apto, constituir, perfeccionar perfectamente, preparar, remendar y restaurar. Se usa cuando dice el Evangelio en Mateo 4 y en Marcos 1 que Jacobo y Juan estaban remendando las redes. Entonces la misma palabra para remendar. Alguien apto es alguien que, por lo que fuera, hubo una rotura, dejó de servir para lo que tenía que hacer, pero su vida ha podido ser remendada. Y de nuevo sirve. Una red rota no sirve para recoger y retener peces, pero una red remendada, reparada, sí que sirve. ¿De acuerdo? Entonces se usa para remendar. Se usa también y aparece en varios sitios en Mateo 21. Para los que tomáis notas, os digo el versículo: Mateo 21, 16, en Lucas 6, 40, en 2 Corintios 13, 11 y en 1 de Pedro 5, 10, se usa como perfeccionar. Es decir, alguien que le falta algo necesita ser perfeccionado en eso que le falta para poder, de nuevo, insisto, desarrollar aquello para lo que ha sido preparado, llamado, encomendado. ¿Cómo se perfecciona un estudiante? Alguien que quiere estudiar una ingeniería, quiere ser ingeniero mecánico, por ejemplo. ¿Cómo se perfecciona? Pues se perfecciona no solamente a través de los estudios. Le falta completar un máster. Pero es que además, si esa persona pudiera tener experiencia práctica, sería perfecto para hacerlo. Yo tengo el ejemplo de mi sobrino. Mi sobrino, al final, estudió ingeniería mecánica, pero él empezó haciendo un grado de formación profesional. Pero él en los veranos se colocó en un taller. Y estuvo en un taller de coches. Y empezó desde cero. Y empezó ensuciándose las manos. Y se metió y sabía trabajar. Le enseñaron a trabajar. Aprendió mecánica trabajando. Aprendió mecánica estudiando. Luego hizo ingeniería. Y al final se colocó en un buen puesto de trabajo. Está en Renfe. Y está reparando máquinas. Y claro, empezó reparando máquinas. Cuando surgió la oportunidad de una promoción, como tenía la titulación, pudo acceder a ella, accedió, y es perfecto para el puesto de trabajo. Se había perfeccionado. Esto es ser apto. Se habían perfeccionado. Luego, en Romanos 9:22 y en Hebreos 10:5, aparece como preparar. Alguien preparado es alguien que está dispuesto, es alguien a quien no tienes que esperar. ¿Estás preparado? Sí. Y estás esperando y esperando y esperando y esperando. Pero vamos a ver, ¿estás preparado, sí o no? Sí, bajo enseguida. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Qué diferente es cuando alguien está preparado de verdad, ¿eh? Y se usa también en
en 1 Corintios 1:10 como unir perfectamente. Unir perfectamente, algo que encaja en su sitio. En Gálatas 6:1 se usa también esa palabra, la palabra apto, como restaurar, es decir, restablecer aquello. De alguna manera, por el uso, con el tiempo o por lo que sea, se perdió la aptitud y de nuevo se restaura esa aptitud. En 1 Tesalonicenses 3:10, como completar, es decir, algo completo a lo que no le falta absolutamente nada, y en Hebreos 11:3 como haber sido constituido. Entonces, necesitamos ser aptos en toda obra buena para alcanzar la vida abundante. Necesitaba esta generación ser apta para conquistar la tierra prometida. Y tú y yo necesitamos ser aptos para vivir una vida abundante. Si nos falta algo, lo vamos a ir llevando en escasez, con carencias, con dificultades. No lo vamos a llegar a conseguir, ¿de acuerdo? Y como podemos comprobar, todo esto tiene mucho que ver con alcanzar y desarrollar todo el potencial de lo que Dios diseñó para nuestra vida. Ya que se trata de una vida de propósito, de una vida que alcanza aquello para lo que Dios lo alcanzó. Yo creo que San Pablo estaba obsesionado con esto. Yo lo veo continuamente que él dice, no, yo estas cosas que a mí me ataban, que me dejaban atrás, las dejo atrás, las considero como basura porque no me sirven para alcanzar el propósito. Y él dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante por ver si consigo alcanzar aquello para lo que Dios me alcanzó en Cristo Jesús. De alguna manera yo veo que Pablo tenía muy clara esta visión. Dios me ha hecho apto y mi aptitud yo no la voy a perder para nada. Yo soy apto para toda buena obra porque Él me ha llamado y entonces todo lo que me va a estorbar, todo lo tengo que dejar atrás. Voy a ver si lo consigo, Y de alguna manera nuestra obsesión tendría que ser esa. Si Jesucristo vino para que yo tenga vida y la tenga en abundancia, esa debería de ser mi obsesión, tenerla. Claro, hay que definir bien lo que es la vida de abundancia, lo que es la vida abundante. Y ahí vamos ahora después. Como podemos comprobar, tiene mucho que ver con alcanzar y desarrollar el potencial de todo lo que Dios diseñó para nuestra vida, ya que se trata de una vida llena de propósito y se trata específicamente de alcanzar todo aquello para lo que Jesús vino. Y Jesús lo dijo claramente en Juan 10:10. Juan 10:10. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y para que la tengan en abundancia, ¿sí o no? Y este es el propósito, esta es una de las razones por las que Jesús vino. Para contrarrestar la obra del ladrón. Ahora la pregunta es, ¿los habitantes de la tierra prometida querían que Josué les conquistara? ¿Estaban dispuestos a dejarse conquistar? Estuvieron todos dispuestos a enfrentarse a él. Incluso los que no quisieron pelear contra él, que son los gabaonitas, buscaron una estrategia para no ser conquistados. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vemos claramente esa lucha que vamos a tener. Lo que pasa es que en la actualidad, lógicamente, nosotros no vamos a ir a conquistar un territorio, a echar a alguien de su casa y decir, esta casa es mía, porque en el nombre de... No, porque no es así. No se trata de eso. Es un paralelo espiritual. Por eso os he dicho antes, como Abraham, a quien se le prometió la tierra, nunca la conquistó. Sin embargo, vivió en victoria y en vida abundante. En muchos aspectos. En otros aspectos tuvo la derrota también, porque luego veremos que efectivamente la vida abundante es algo que hay que mantener. Os he puesto el ejemplo de todos los significados de esa palabra en el Nuevo Testamento, de esa restauración, ese completar totalmente, ese perfeccionamiento, ese remendar aquello que se rompió en nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, ser apto para toda buena obra significa vencer sobre todo lo que impide que yo llegue a serlo. Y, lógicamente, la labor del ladrón
es robarnos todo lo que nos puede ayudar a conseguirlo, matar todo lo que de alguna manera nos va a dar vida y a fortalecer para conseguirlo, y a destruir todo aquello que pueda ayudarnos a conseguirlo. Definitivamente esta es una pelea. Y en el libro de Josué podemos ver espiritualmente el paralelismo con la vida cristiana. El verdadero cristianismo es una lucha, es una vida en conflicto. Conflicto permanente con nuestros enemigos, nosotros mismos, que son los gabaonitas, nuestra propia carne, nuestra naturaleza pecaminosa carnal, nuestro viejo hombre, y la lucha contra el mundo y el diablo. Y no hay más. Y ese es el cristianismo, ¿de acuerdo? Pero quiero que veamos ese paralelismo, porque veo que es importantísimo que podamos sacar todas esas enseñanzas del libro de Josué, aplicándolas precisamente a nuestro cristianismo, a nuestra vida cristiana. Obviamente, esta lucha, este ser apto para toda buena obra, es la pelea en contra de la obra del ladrón y a favor de lo que Jesús vino para que tuviéramos. ¿Sí o no? Está claro. Entonces, la tierra prometida del libro de Josué no es para nosotros un lugar físico, sino una forma de vida. Esto lo tenemos que tener muy claro. Es un reflejo de nuestra vida cristiana, que se mueve en niveles de victoria y abundancia en aquellos que efectivamente son aptos para toda buena obra. O sea, que depende precisamente de haber llegado al punto de esa aptitud para toda buena obra. Menos mal que esa aptitud no depende de los títulos que tenemos, de lo buenos que somos, de las características espirituales que tenemos, sino que depende de lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, que ya nos quitamos un peso de encima, porque si no yo podría decir, Señor, pero si yo no he ido a la universidad, si yo no tengo estudios, o si yo no tengo dinero, si yo fíjate que he nacido en tal sitio, o en tal familia, o si yo fíjate los problemas que tengo, si yo fíjate cómo es mi vida, no depende de eso, gracias a Dios. La tierra prometida es un cristianismo real, puesto en práctica. La tierra prometida no es la ausencia de dolor, ni la ausencia de enfermedad, ni la ausencia de carencias económicas. La tierra prometida, la vida abundante, no es surfear por la vida, evitando que los problemas de una vida real me salpiquen y me mojen. Tampoco se trata de un nivel mental en el que nada me afecta. No es esto. No se refiere a tener millones de euros y no tener ninguna preocupación económica. No se refiere a esto. No se refiere precisamente a que yo tenga la suficiente solvencia económica para dejar de lado el trabajo que me consume. No se trata de esto. No se trata de esto. A mí personalmente me gustaría que se tratara de esto. A mí hay algunas cosas de estas que he dicho que me encantaría que fueran así. Pero no son así. No son así. No es la panacea ni la solución a todos mis problemas. No es tener tampoco una familia como la de la Casa de la Pradera. ¿Cuántos de aquí veían a la familia Ingalls, la Casa de la Pradera? Veíais que no había problema. O sea, Charles Ingalls, siempre con una sonrisa, Laura Ingalls, que era la más problemática, y luego siempre se resolvía todo. La Casa de la Pradera la hacían todos los domingos después de comer. ¿Os acordáis? Para los mayores. Esto es solo para una generación. No es convertir todo el monte en orégano, como he dicho antes, ni que todo sea de color de rosa. Porque si fuera así, si realmente la tierra prometida fuera así, si realmente la vida abundante fuera así, si realmente un cristianismo victorioso fuera así, pues Josué y su pueblo no habrían tenido que esforzarse y ser valientes. Porque para una vida así no necesitas esfuerzo ni valentía. Lo único que necesitas es un buen sofá muy cómodo y decir,
venga, que vengan, te sientas y que vayan viniendo, ¿no? Entonces, no es así, no es así. No hubieran tenido que pelear y que tomar la espada en sus manos, no habría enemigos que vencer. No habría enemigos que vencer. Por eso la tierra prometida tampoco es el reflejo de una vida en el cielo después de morir. Tampoco es el reflejo, aunque sí que es un pequeño reflejo, un reflejo de la vida eterna, pero no es exactamente el reflejo de la vida eterna, porque no habría enemigos que vencer. Y te digo yo que en la eternidad los enemigos ya están todos vencidos. Ahí sí que están vencidos. Ahí ya no habrá ni llanto, ni enfermedad, ni dolor, ni Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y allí Dios será con ellos, y eso tiene que ser, eso es indescriptible. Eso es mejor que todo lo que he dicho y ese sillón tan cómodo. Eso es mucho mejor. No habría murallas que derribar, no habría sufrimiento ni esfuerzo, no habría batallas ni sangre de por medio. De hecho, no habría reyes ni pueblos hostiles que conquistar. Y fijaros que en la conquista del sur, en Josué 10, del 28 al 43, vamos a leerlo rapidito, porque aquí hay una lista de reyes y de ciudades que conquistó Josué en el mismo día que él dijo, Sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Y esto representa precisamente la conquista de la vida victoriosa, del cristianismo auténtico, real, en victoria y abundante. Fijaros, versículo 28. En aquel mismo día tomó Josué, o sea, aquel día dio para mucho. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y le hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Ahora tú pon en vez del rey de Maceda, conforme vamos leyendo todo este capítulo, el rey de Maceda, ¿quién es? ¿Quién es tu mayor enemigo? La preocupación por mi dinero. Esa preocupación por tu dinero, por tu economía, puedes acabar con ella. La preocupación por mi salud. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Es decir, terminó con la preocupación por su economía, terminó con la preocupación por su salud. ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás preocupada? ¿Qué es lo que te atormenta en tu vida? A ver, que me he perdido. 31, versículo 31. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. La preocupación por el futuro de mis hijos acabó con ella también. Entonces Oram, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis. Vaya hombre, siempre hay alguien que instiga a mis hijos para hacer lo malo. Mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. Pero Josué lo puso delante de Dios y le dijo, Señor, entrego esto en tus manos. Te pido que tú te ocupes. En el nombre de Jesús tú te encargas. De Laquis, versículo 34, pasó Josué y todo Israel con él a Eglón y acamparon cerca de ella y la combatieron y la tomaron el mismo día y le hirieron a filo de espada. Y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida como había hecho con Laquis. ¿Cuál más te preocupa? ¿Cuál más es el que lucha contra tu cristianismo? El estrés, la rutina, eso es lo que nos comentaba Elsa. ¿Cómo lo ha dicho ella? Ese torbellino en el que nos metemos de lunes a viernes y no hay manera de salir de ahí.
Eso que parece una manga marina de esas que han sacado cuando hay tormentas y parece que estás ahí dentro y dices, también está ahí para vencerlo. Versículo 36. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón y la combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón, así la destruyeron, con todo lo que en ella tenía vida. Venga, ¿cuál es este? Esta es la preocupación por el futuro. Esta es la preocupación. ¿Por qué va a ser de mí? ¿Por qué va a ser de mi vida? Ponerles nombres a cada uno. Yo ahora me lo estoy inventando, no lo tengo apuntado. Había pensado en esto, sabía que representaba todo esto. Pero ponles tú los nombres y acaba con ellos. Y tomándola le hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que tenía. Versículo 37 estoy leyendo. Sin dejar nada. Como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Versículo 38. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades y las hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida sin dejar nada. Como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Versículo 40, hirió pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel, y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. ¿Por qué lo pudo hacer Josué? Porque Jehová Dios peleaba con él. Ahora es necesario que yo te recuerde a ti que la Biblia dice que tú y yo somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque Jesucristo venció. Y nosotros somos más que vencedores porque sin haber peleado podemos disfrutar la victoria que Él peleó por nosotros. Eso significa más que vencedor. Más que vencedor es que me dan a mí el premio, el título, el dinero del premio, me dan a mí el reconocimiento, me dan a mí todos los beneficios de haber peleado sin haberme llevado ni un tortazo. Cuando otro se los ha llevado por mí. Eso es ser más que vencedor. La conquista de la tierra prometida es la conquista de la vida abundante. Claro, antes de definir vida abundante, estaría bien preguntarnos qué es la vida o qué es mi vida. Mira, ¿quién se anima a decirme qué significa para él la vida? ¿Cómo podríamos definir qué es mi vida? A ver, por allí, por el fondo sur, ¿cómo podríais definir mi vida? ¿Qué es mi vida? Venga, ánimo. Una respuesta. Así, sin meditarla mucho. Esto es difícil, porque ¿cómo defines tu vida? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es mi vida? Mi vida... Yo tenía un jefe que decía, mi vida soy yo y mis circunstancias. Pero mi vida no soy yo y mi vida incluye mis circunstancias. ¿Qué es mi vida? ¿Qué es mi vida? Nos ponemos a filosofar un poquito. ¿Qué diríamos que puede ser nuestra vida o qué es nuestra vida? ¿Cómo podríamos definirla? ¿La puedo definir como mi existencia? ¿La puedo definir o lo puedo hacer como el periodo de tiempo que a mí se me concede? ¿La puedo definir como el periodo de tiempo que incluye mi pasado, mi presente y mi futuro? Yo creo que definitivamente la vida al final es ese tiempo. Nuestra vida es tiempo. Y lo que hacemos, lógicamente, en ese tiempo, ¿no? Por eso Jesucristo dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es lo que tenemos. La vida más bien es el tiempo que tenemos. El problema es que no sabemos cuánto tiempo tenemos.
Y el problema es que vivimos como si la vida no fuera esto. Demasiadas veces, porque yo creo que también ese sentimiento de eternidad que Dios ha puesto dentro de nosotros, de alguna manera nos autoengaña como diciendo esto no se termina nunca. Pero conforme nos vamos haciendo viejos, algunos nos vamos dando cuenta que esto va pasando, que esto va pasando y se nota, ¿no? Cuando ya te tienen que poner un implante de cadera porque se te ha desgastado y dices, ostras que no la tengo nueva, que se ha hecho vieja, ostras que me duele aquí, que me duele allá, que estoy más cascado que nada, que ya no tengo la misma agilidad, que ya no es lo mismo. Y te vas dando cuenta de todas estas cosas. Podría ser la duración y la suma de mi tiempo. No lo sé, vamos a ver, no voy a intentar, de hecho ni me lo he planteado siquiera decir, no, la vida es esto, no. Mira, hay un versículo en la Biblia que sí que dice un poco lo que es nuestra vida, Santiago 4:14. Santiago 4:14 dice, porque ¿qué es vuestra vida? Y la propia Biblia contesta y dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¡Buah! Dice, vaya tela. Pues si la vida es esto, que no sople mucho el viento, que se desvanece enseguida y ya está. Y dice, ¡buah! ¿Qué pasó? Definitivamente creo que todas nuestras vidas están formadas, y insisto en esto porque lo he pensado y creo que es importante. Nuestras vidas están formadas por nuestro pasado, por el tiempo presente y por el futuro. Aunque si nos damos cuenta de esto y analizamos parte por parte, ¿qué es nuestro pasado? ¿Cuál es nuestro pasado? Y es importante nuestro pasado porque nuestro pasado es lo que nos va marcando y lo que nos va definiendo. Soñamos con un futuro y pensamos que el presente siempre existe. Pero ahora mismo el versículo 43 de Josué 10 ya ha quedado en el pasado. El presente es un instante. O vivimos en el pasado o en el futuro. Y conforme vamos avanzando, el pasado se queda atrás y el futuro se va acercando. El presente prácticamente no existe. Madre mía, qué filósofo me estoy volviendo esta mañana. ¿Qué es nuestro pasado? Nuestro pasado, que es un montón de recuerdos de todo tipo. ¿Qué es tu pasado? Piensa en tu pasado. ¿Qué es tu pasado? ¿Experiencias para recordar? ¿Experiencias para olvidar? Es la suma de todo eso, ¿verdad? ¿Qué es nuestro pasado? Nuestro pasado es lo que nos ha formado. Hoy somos lo que somos por el pasado que hemos tenido. Ahora, si nuestro pasado ha sido lamentable y penoso, podemos decir, ¿qué futuro tenemos? Y si nuestro pasado ha sido bueno, exitoso y demás, pues dice, yo aspiro a tener un buen futuro. Pero aunque haya sido un pasado exitoso, nada te garantiza que el futuro lo sea. Entonces, apoyarnos en esto para nuestra vida realmente es efímero. Es algo volátil, es algo que es una neblina. No sabemos qué es lo que puede pasar, qué es lo que nos puede suceder. Definitivamente, pasado y futuro. Porque esto lo quiero llevar al punto de la vida abundante. Pasado y futuro sin Dios no van a ser nunca una vida abundante. Si no somos capaces de meter a Dios en nuestro pasado, no vamos a poder disfrutar esa vida abundante en tiempo presente y hacia el futuro. Ahora, ¿cómo puedo meter a Dios en mi pasado si eso ya ha pasado? ¿Cómo puedo volver al pasado? ¿Cómo puedo mirar al pasado? Bueno, no me enrollo con porque estuve mirando, estudiando y tal, y los científicos dicen que mirar al sol ya es mirar al pasado, porque dicen que la luz del sol que nosotros vemos reflejada, la que nosotros vemos es la que sucedió hace 8 minutos y 3 segundos, exactamente. Digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Claro, y la luz de las estrellas por la noche no te cuento nada. Eso hace años que pasó.
lo que tú y yo podemos ver. Dice, ¿qué rollo es este? ¿Qué rollo es este? Y volver al pasado, pues no podemos, ¿no? Podríamos. Y viajar al futuro tampoco, aunque tengamos el coche ese maravilloso del viaje al futuro, ¿no? Del regreso al futuro. Pasado sin Dios, en la mayoría de los casos, es dolor. Dolor. Experiencias, situaciones, momentos que no han sido redimidos por el Espíritu Santo. Nos llenan de dolor, nos llenan de traumas, nos llenan de preocupación, momentos de rechazo nos llevan a vivir una vida de inseguridad, situaciones de abuso, nos llevan a vivir esa vida, y nuestro futuro y nuestro presente y nuestro futuro se complica, y se complica mucho. Futuro sin Dios, lógicamente, es una inquietante incertidumbre. ¿Qué será? ¿Qué será del futuro? Si no estamos preocupados con el cambio climático, con todo lo que está sucediendo, si no estamos preocupados con cómo nos gobiernan o nos dejan de gobernar unos y otros, ¿cómo pinta el futuro? El futuro sin Dios. Yo, sinceramente, no quiero ser pesimista, pero es que es un futuro pesimista. Pasado y futuro convergen en un momento que se renueva continuamente, y es el llamado presente. Yo cuando pensaba en esto, la verdad es que al final dices, estas cosas casi mejor decir, no me centro aquí porque me meto en un bucle del que no puedo salir, y definitivamente el presente es el resultado, y esto es a lo que sí que quería llegar, es el resultado de un pasado y de un futuro. Y el presente se va abandonando continuamente. El tiempo de alabanza que hemos tenido ya es pasado. Y lo estamos viviendo como si fuera presente todavía. Sin embargo, ya es pasado, ya se ha quedado atrás. Y seguimos hacia adelante. Cuando meditamos sobre estas cosas tan trascendentales, porque son trascendentales, es muy difícil no llenarse de ese vacío existencial, decir, bueno, realmente, ¿qué es la vida? Deberíamos de profundizar en esto. ¿Qué va a ser mi vida? ¿Qué es mi vida? ¿Qué pinto yo en medio de la vida? Esto, pues, para que ese vacío existencial no nos deje tocados o hundidos, o no nos deje marcados, hay que empezar a vivir una vida abundante. Y no pretendo, ni mucho menos, porque no he querido profundizar esto ni ahondar en esto, no pretendo dar respuestas sencillas a preguntas tan complicadas. No pretendo dar respuestas simplistas a asuntos tan importantes y tan trascendentales. Simplemente, pues, alumbrar con una pequeña linterna dentro de un túnel donde hay una oscuridad grandísima, ¿no? Es lo único que intento esta mañana, ¿no? De verdad que no, porque aparte es un tema que tampoco, por mucho que yo quisiera, tampoco es un tema que yo pueda dominar al 100%, etcétera, etcétera. Entonces, no pretendo eso, sino alumbrar con la linterna de la palabra de Dios, en base a lo que estamos viendo del libro de Josué y en base a lo que estamos tratando de llevar una vida abundante, alumbrar un poquito. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos que es la vida? La vida es el tiempo que tenemos. ¿Sí o no? Definitivamente. Lógicamente es lo que hacemos con ese tiempo y en medio de ese tiempo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Podemos llegar a esa conclusión. Ahora, ¿qué es la vida abundante? ¿Qué es la vida abundante? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Si pensamos que la vida abundante es en medio de ese tiempo que tenemos, el tener todo lo que nos gustaría tener, el vivir con la facilidad que nos gustaría vivir, el vivir lo bien que nos gustaría vivir, el tener todas las posesiones que nos gustaría tener, el no tener ninguno de los problemas que tenemos, etcétera, etcétera, pues realmente te voy a decir algo.
olvídate. Olvídate. La vida abundante no es eso. No es eso, porque eso solamente se dará garantizado allá. Y Jesucristo nos lo garantiza. Si queréis ver el final de la película, Apocalipsis, capítulos 21-22, lo describen perfectamente. Lo que os he dicho antes, Dios mismo estará con ellos, enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá absolutamente ninguna necesidad, no habrá absolutamente nada que nos conmueva y no habrá necesidad absolutamente de nada. Y su presencia lo llenará todo. Allá. Aquí se puede tener vida abundante. Se puede tener porque Jesucristo vino para traerla. Ahora, ¿qué es la vida abundante? Pues si la vida es el pasado, el presente y el futuro, la vida abundante, un pequeño rayo de luz, ¿vale? Sin pretender decir todo lo que es la vida abundante, porque si no sí que nos dan las uvas y demás. La vida abundante es una vida vivida en el momento presente, que mira hacia atrás, hacia su pasado, a la luz de la obra de Jesucristo. Donde el pasado ha sido redimido. Donde en el pasado hay perdón para mis errores y fracasos. Donde en el pasado hay redención. Donde en el pasado hay justificación. Donde en el pasado hay la satisfacción de lo que Jesucristo ha hecho, y hay restauración y hay aptitud para hacia adelante. Y mirar hacia el futuro, un futuro puesto en las manos de Dios, puesto en las manos de aquel que dice en su palabra que ha de venir y restaurar todas las cosas. Entonces, todo esto no significa, lógicamente, la vida de una vida ausente de toparnos o de encontrarnos con tiempos difíciles. Porque vendrán. Porque además, si quieres saberlo, Eclesiastés capítulo 3 te lo dice, hay tiempo y temporadas para todo. Tiempo y ocasión acontecen a todos por igual. Tiempo de reír, tiempo de llorar. ¿De acuerdo? No es una garantía de una vida ausente de toparnos con tiempos difíciles, no es una garantía de una vida ausente de toparnos con problemas y necesidades de tipo material, y tampoco es una garantía de no tener y no encontrarnos con relaciones afectivas que puedan ser un problema también, que no sean nada gratificantes. Entonces, a eso añadirle todo lo que queráis, y definitivamente la vida abundante no es la ausencia de todo problema en nuestra vida. Entonces, ¿la vida abundante qué es? Yo entiendo que la vida abundante es nuestro pasado puesto a sus pies, habiendo sido tratado por Él. De esto hemos hablado de sanidad interior, hemos hablado de resolución de conflictos, del pasado, de problemas. Eso tratado por Él. Eso, tratado por Él. Y nuestro futuro, rendido y confiado a Él, que nos va a dar una confianza importantísima para poder vivir el presente. ¿Cómo? Como decía Hebreos, siendo aptos para toda obra buena. Siendo aptos para toda obra buena. Cuando yo tengo resuelto mi pasado y cuando yo confío mi futuro y lo tengo lleno de esperanza en Cristo Jesús, yo puedo ser apto para toda obra buena. Y yo puedo estar metido en medio de las presiones de la vida y, sin embargo, hacer aquello para lo que Dios me llamó también a hacer. Ser quien tengo que ser. Desarrollar lo que debo de desarrollar. Tener el carácter que debo de tener. He sido reparado, he sido constituido
he sido perfeccionado, he sido hecho apto para toda buena obra. Nuestro pasado puesto a sus pies y tratado por Él, y nuestro futuro rendido y confiado a Él, nos dan una fuerte confianza para vivir el presente siendo aptos para toda buena obra. Porque nuestro pasado, redimido por Él, nos impulsa hacia un futuro lleno de esperanza y nos da fuerzas para enfrentar y vencer a los enemigos de nuestro presente. ¿Por qué la generación del desierto no fue apta para conquistar la tierra prometida? Porque todavía estaban atados a su pasado. Siempre se ha dicho que ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Porque su pasado los ataba. ¿Vamos a dejar que nuestro pasado nos ate? ¿O vamos a ser como la generación de Josué, que fue apta para conquistar la tierra prometida? Nuestro pasado, redimido por Él, nos impulsa hacia un futuro lleno de esperanza y nos da fuerzas para enfrentar y vencer a los enemigos de nuestro presente. ¿De acuerdo? Porque al final nuestra vida es eso, tiempo, pasado y futuro, para vivir el presente. ¿Vida abundante qué es? Un pasado resuelto. Un pasado no con cuentas pendientes. Un pasado resuelto de herencia, resuelto de heridas, resuelto, redimido, cubierto con la sangre de Jesucristo. Y un futuro en sus manos. Un futuro confiado a Él. Un futuro que descansa plenamente en lo que Él ha prometido, en lo que Él ha dicho, que descansa en su palabra, que confía, que tiene la base de su fidelidad para nuestra vida. Y eso nos da fortaleza para enfrentar el momento presente como debe de hacerse, trabajando Él en nosotros lo que es agradable para Él. Esa entiendo que es la vida abundante. Y es un resumen, es una pequeña luz. No pretendo que esto sea la panacea ni la piedra de Rosetta, sino que es una pequeña luz que nos ayuda para entender la vida abundante. Porque cuando hemos pensado en vida abundante, muchas veces hemos pensado en una vida sin problemas, una vida sin adversidades, una vida sin dificultades, una vida donde todo me va a salir bien, y me va a salir bien conforme yo pienso que es bueno. Pero muchas veces lo que yo pienso que es bueno es bastante malo. Vida abundante es un presente ocupado en llevar a cabo toda buena obra, habiendo sido hechos por Él aptos para conquistar la tierra prometida. La conquista de las tierras del sur, la conquista del sur de Canaán, la conquista de las tierras del sur nos acerca a la conquista de una vida llena de abundancia. ¿Amén? ¿Estamos dispuestos a conquistar? Claro, si esto viniera por arte de magia o por arte de birli-birloque o hubiera una varita mágica para la vida abundante, pues qué fantástico sería, ¿no? Pero bueno, la vida abundante se conquista y depende mucho de esa aptitud que no viene de nosotros, que viene de Él. Y qué bueno tener en cuenta el tema este del pasado y del futuro para resolverlo, para permitir que Él sea el que entre y que resuelva esos problemas, esos asuntos. Porque esas situaciones no resueltas del pasado nos lastran en el momento presente. Y cuando hay un conflicto, cuando hay una adversidad, cuando hay una dificultad, cuando hay algo que se pone en medio de nuestro camino y nuestro pasado no ha sido redimido, no está resuelto, no está bien tratado por Dios, el viejo hombre, las heridas, la respuesta al rechazo, los sentimientos de inferioridad, la baja estima, las carencias, las necesidades que yo he sufrido en mi vida o los abusos me hacen reaccionar y me hacen moverme de maneras
que echan a perder parte de mi futuro. Y que luego recomponer eso, pues, no digo que es imposible, porque no es imposible, porque es la voluntad de Dios, pero nos lastra en la vida. Y no nos permite vivir esa vida abundante. Entendía que era necesario clarificar un poquito lo que significa la conquista de la tierra prometida, desde el punto de vista de tener una vida abundante y un cristianismo victorioso, siendo apto para toda buena obra. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por el libro de Josué, Señor. Lo estamos disfrutando realmente. Estamos entendiendo, Señor, que es un paralelo con la vida cristiana en victoria, con la vida del Espíritu, con la vida abundante, Señor. Y te pedimos, Señor, que sigas abriendo nuestros ojos. Que esa linterna, Señor, que a veces alumbra en esos momentos, en esos lugares de oscuridad, Señor, cada día tenga más potencia, más lúmenes, para que podamos ver con más claridad, Señor. Que la luz de tu palabra, Señor, sea como un foco superpotente que alumbre, Señor, como la luz del día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese alimento que es alimento para el espíritu y para el alma. Que dé vida, que sea vida en nuestros espíritus, Señor, y que tú la hagas prosperar para aquello que tú la envías. Gracias, Padre, por esta mañana, por este tiempo de adoración, de bendición, Señor. Gracias por poder estar juntos con los hermanos. Gracias por este día, Señor. Bendice este día. Bendice ahora el tiempo de comunión, Señor, esta comida, Señor. Padre, que todo, Señor, sea conforme a tu voluntad, que tú derrames bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengáis una muy buena semana victoriosa y abundante. Y que ese futuro que vamos dejando atrás continuamente y va siendo pasado. No os enrolléis mucho con esto, con filosofar con esto. Pero que ese futuro que va siendo pasado conforme lo vamos alcanzando sea un futuro escrito en victoria. Que el Señor os bendiga muchísimo.